Bueno, pues hola otra vez. Aquí seguimos trabajando, Jorge y yo cumpliendo con el rigurosísimo programa de trabajo que nos impone nuestro jefe, mientras él no sé cuántos días lleva sin sacar vídeos, pero bueno, menudo puente se está pegando. Bueno, bromas aparte, hoy vamos a hablar de otra más guerra en ciernes, pero esta vez afortunadamente no nos pongamos nerviosos, es una guerra de precios, no es una guerra física. Y en esta guerra de precios, quienes vamos a salir beneficiados somos todos aquellos que vivimos en países que no producimos petróleo, porque con esta guerra de precios lo que va a pasar, si es que al final sucede, que está por ver, ahora lo vamos a analizar, es que el precio del petróleo durante unos meses bajará y bajará bastante, lo cual pues nos vendrá bastante bien para llenar los depósitos de combustible de los que todavía tenemos coches de gasolina y, por supuesto, lo que va a pasar es que se van a reducir muchísimos todos los costes de producción en todas, sobre todo en las cadenas logísticas, y veremos que no solo es transitoria la inflación, jefe, es que además podemos tener un breve periodo de deflación, es decir, que podamos ver caer los precios. Pero esto lo analizaremos otro día porque lo que tenemos que ver es si realmente es cierto, si realmente hay datos objetivos que nos permitan afirmar, como han dicho algunos analistas recientemente en Reuters, que Arabia Saudí se puede estar cansando de que sus colegas de la OPEP no cumplan con los requisitos que pone para reducir la producción y que, como ya hizo en 2014 y como ya hizo en 2020, pues inicie una guerra de precios. Bien, ¿en qué consiste una guerra de precios? Bueno, un poquito de teoría económica, un poco de micro, nada más, muy breve para contextualizar. Las guerras de precios se producen fundamentalmente cuando tenemos mercados oligopolísticos, es decir, tenemos mercados en los cuales hay pocos o muchos competidores, depende, en este caso tenemos muchos competidores, pero que tienen poder de mercado, es decir, que con sus acciones de oferta y de producción pueden alterar el precio de mercado. Y este es el caso de los países de la OPEP. La OPEP es un cártel, es un oligopolio por definición, para, digamos, mantener el precio del petróleo en unos niveles ventajosos para los socios de este club. Pues hay un montón de países, pero digamos que quien lleva la voz cantante en esa organización, porque es el capo de toda esta organización, es Arabia Saudí. Ahora hay una cosa que se llama OPEP Plus, que incluye a Rusia, pero desde luego quien está fuera de la OPEP, y esta es la clave de todo, es Estados Unidos. Y ahora vamos a ver por qué nuestro querido Mohammed bin Salman tiene esa cara de enfadado que le he puesto en la diapositiva de inicio, porque no le hacen caso, y no hacer caso a Mohammed tiene sus costes, sino que se lo pregunten al periodista Khashoggi, cómo acabó el pobre. Bien, ¿cuál es el problema ahora? Pues el problema que tenemos en estos momentos, como recordáis, es que como resultado de la guerra de Ucrania, pues hay bastante revuelo, ha habido estos últimos años bastante revuelo en el mercado de petróleo, y debido a las sanciones que se han aplicado a Rusia, pues ha habido que redirigir y reestructurar prácticamente todos los flujos de petróleo en el mundo. No hay problemas de suministros, pero sí que es verdad que el barril de petróleo pues ha estado coqueteando con los $100 el barril en algún momento. ¿Vale? ¿Cómo funciona este cártel? Este cártel funciona por un acuerdo implícito, por un acuerdo tácito, según el cual dos de los tres principales productores de petróleo del mundo, que son Arabia Saudí y Rusia, se ponen más o menos de acuerdo para que el barril de petróleo esté en un rango que va entre los 60 y los 80. No más de 80, porque eso fastidia a sus clientes y provoca recesiones y hace que la Reserva Federal suba los tipos de interés, y tampoco les viene bien que se produzca una paralización de la economía mundial, pero no por debajo de 60, entre otras muchas razones, porque por debajo de $60 el barril a Rusia ya empieza a hacerle daño en el bolsillo. Lo que se llama el fiscal break-even point, es decir, el precio al cual el Estado ruso, en este caso, pero se puede aplicar a muchos países, pues empezaría a haber mermado sus ingresos fiscales procedentes de las exportaciones, de las ventas de petróleo, y por lo tanto entraría en déficit. Entonces ese rango, digamos que es el adecuado. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que
Los tipos de interés ya empiezan a hacer pupa, la situación en China pues cada vez pinta más fea y por lo tanto hay una ralentización del crecimiento económico mundial y eso lo que hace es que la demanda de petróleo consecuentemente también no disminuya, pero sí, digamos, que se estanque, que se quede un poco adormilada. Ante esta situación, Arabia Saudí, visto que la demanda se está reduciendo, lo que ha dicho a sus socios de la OPEP y a Rusia es decir, oye, si la demanda está estancándose o cayendo, vamos a reducir la producción porque si seguimos produciendo a estos niveles, lo que vamos a provocar es un exceso de petróleo en el mercado y lo que vamos a ver es que los precios van a empezar a bajar. Y es aquí justo donde está el problema. Y es una situación clásica de oligopolio. Tenemos al líder del oligopolio, que es Arabia Saudí, que tiene una ventaja enorme respecto al resto, porque Arabia Saudí gana dinero con cada barril de petróleo que vende por encima de los $11. Es decir, ese es su break-even point, pues es el break-even de explotación, no el fiscal. Todo barril de petróleo que vende Arabia Saudí por encima de los $11 ya le aporta beneficios. Casi ningún país del mundo vive en esta circunstancia. Desde luego no es el caso de Rusia, que depende de los cálculos y depende de los sitios, pero en promedio andan aproximadamente por $44 el barril. Y desde luego lo que no es el caso es de Estados Unidos. Estados Unidos es mucho más caro porque una parte importante de la producción de petróleo en Estados Unidos proviene del shale y el shale es relativamente más caro que comparado con los pozos tradicionales, que es lo que tiene Arabia Saudí. Entonces, es una situación de guerra bastante curiosa. ¿Qué pasó en 2014 y qué pasó en 2020? Pues cuando Arabia Saudí se enfada dice, muy bien, no queréis recortar la producción, estupendo. Yo voy a abrir los grifos de mis oleoductos y voy a empezar a vender todo el petróleo que me apetezca porque yo sigo ganando dinero y vosotros no. Es decir, con estas guerras de precios lo que Arabia Saudí lo que pretende es perjudicar a sus socios de la OPEP que no cumplen con los acuerdos, por ejemplo Rusia, y perjudicar sobre todo a su gran competidor en este mercado que es Estados Unidos, que ahora mismo es el principal productor mundial de petróleo. Bueno, vamos a ver un poco los números para que entendáis lo que está pasando y el contexto en el cual se está produciendo. Vamos a empezar con los datos de producción. Y aquí tenéis datos, ahora os diré dónde he sacado los datos, porque algunos sí que me los habéis preguntado. Estos en concreto están sacados de la Organización Internacional de la Agencia Internacional de la Energía, perdón, que tiene una base de datos estupenda. Aquí lo que tenéis, la línea roja, es la oferta, la producción total de petróleo en millones de barriles diarios. Ya estamos a punto de sobrepasar el umbral del millón. Veis que no deja de crecer la producción. Abajo lo que tenéis es la oferta de la OPEP sin Rusia, que está aproximadamente en entornos de 40 y pico millones de barriles diarios. Y abajo, la línea discontinua, es la producción de Estados Unidos, que como veis no para de aumentar, no para de aumentar. Pues tenemos un incremento de la producción mundial. La OPEP que intenta retener la producción de petróleo para que su precio no baje excesivamente, pero cuando se producen aumentos de los precios, pues Estados Unidos vuelve a la carga. ¿Qué ha pasado desde la guerra de Ucrania? Bueno, pues aquí el otro día con Jorge, no sé por qué se me desconfiguró el gráfico, espero que ahora salga bien, lo veáis bien. Bueno, pues esto es lo que ha pasado. Bien, esto de nuevo son datos de la Agencia Internacional de la Energía, pero los he sacado de la plataforma de Reuters. Aquí lo que he hecho ha sido coger los datos de producción de la OPEP, que es la línea roja, los países que no son OPEP, ahí está Estados Unidos, y el global mundial, que es el que está abajo. Bien, de marzo del 22, que es el dato que he cogido de referencia, que he puesto 100, hasta el 23, lo que tenemos es que la producción OPEP, como veis, ha caído casi 2,5 puntos porcentuales, lo cual no está nada mal, mientras que la de los no OPEP ha aumentado 4,4 puntos porcentuales. Es decir, eso significa que en diciembre de 2023 la producción mundial de petróleo pues va a estar aproximadamente un 2% por encima de los niveles que estaba en marzo del 22. Ha habido aumento de la producción. Además, ha habido un aumento bastante significativo. Bien, claro, esto va de cuotas de mercado.
Y esto va de pasta. Esto no va de amigos, ni de enemigos, ni de si yo me llevo bien con Vladimir, que ha estado Vladimir hace poco hablando con Mohammed bin Salman. Chicos, ¿qué hacemos? ¿Qué dejamos de hacer? Esto va de pasta. Y la pasta se gana teniendo importantes cuotas de mercado. Y eso es lo que quiere mantener Arabia Saudí. Lo que quiere mantener son sus cuotas de mercado, pero además a precios relativamente altos. Aunque gane dinero con el barril a partir de los $11, prefiere ganar, no $11, prefiere ganar $80 el barril porque gana muchísima más pasta. Bien, pero Mohammed, que es un chico muy listo, las cosas como son, igual que Vladimir, que también es muy listo, saben una cosa, y es que los combustibles fósiles tienen los días contados. Entonces, aquí os voy a poner una diapositiva y para que sepáis que existe esto. Este es la Agencia Internacional de Energía y publica un Outlook. Esto creo que es anual, el último es de octubre del 23, donde hace previsiones de oferta y previsiones de demanda de petróleo hasta 2050. Anda que no lo tiran lejos, madre mía, con lo que fallan las predicciones. Pero bueno, los chicos hacen un trabajo bastante decente y lo vais a ver ahora en los gráficos que os voy a poner. Y lo que intentan ver son las grandes tendencias. Entonces, con esas grandes tendencias es lo que intentan ver, bueno, qué va a pasar con el consumo y la producción de carbón, sobre todo con el consumo, qué va a pasar con el consumo de energía eléctrica, qué va a pasar con el consumo de todo tipo de fuentes energéticas. Y lo hacen francamente bien, porque ellos lo que hacen es diseñar, en el caso del petróleo, por ejemplo, lo que son los gráficos, os voy a enseñar ahora, diseñan 3 escenarios. Lo voy a poner ya, y así no lo veis, porque si no, así hablado es complicado de explicar. Bueno, ahí tenéis, este es Steps, no, pero no quiero poner esta es la que quiero poner. Bien, arriba lo que tenéis son los acrónimos de los 3 escenarios. Es el escenario Steps, el escenario APS y el escenario NZE. Steps es escenario de consumo por sectores hasta 2050 de todas las industrias que os podéis imaginar, que están ahí abajo, de automóviles y de todo, con las medidas que están actualmente en vigor de lucha contra el cambio climático. Es decir, si no se hiciera nada más, lo que pasaría es que, lo que estiman los chicos de la Agencia Internacional de la Energía, es que la demanda de petróleo global se estancaría levemente por encima de los 90, casi 100 millones de barriles diarios, y de ahí no crecería más. Fundamentalmente por la caída en la automoción, la caída en el consumo de los automóviles y de los camiones. APS es el escenario en el cual las medidas que se han comprometido los países a poner en marcha en los próximos años entran en vigor. Es decir, son medidas que todavía no están en vigor, pero están anunciadas. Si esas medidas al final se concretan y se ponen en marcha, pues el escenario que tenemos para Mohammed y para Vladimir no es muy bueno, porque para 2050, esperemos que Vladimir ya no esté por aquí, pero Mohammed probablemente sí que lo esté, la demanda diaria de barriles de petróleo en el mundo pues se quedará por debajo de los 60 millones de barriles. Es decir, poco más de la mitad de la que tenemos ahora mismo. Pero si vamos al escenario en el cual se cumple ese compromiso tan ambicioso de emisiones netas cero, es decir, se va mucho más allá de lo que se ha anunciado hasta ahora en la reducción de las emisiones, pues lo que tendríamos es que la demanda mundial de petróleo caería por debajo de los 30 millones de barriles diarios. Con lo cual, claro, dice, 2050 está muy lejos. No, 2050 no está muy lejos, está dentro de 25 años, que esto no es nada. Mohammed seguirá en el trono porque no creo que haya nadie que se le ocurra echarle del trono, porque cada vez que hay un movimiento palaciego, incluso a miembros de su propia familia los encierra en unas cárceles de lujo, que son hoteles de 7 estrellas, pero ahí los tienen encerrados y no los dejan salir para que no le muevan el trono. Vladimir no estará, pero probablemente esté alguien parecido a él. Entonces ya están haciendo los cálculos. Solo para que veáis un poco más la perspectiva de corto plazo, que esto también lo han hecho los chicos de la Agencia de la Internacional de la Energía. Bueno, pues la línea que veis continua rayada es la demanda de combustibles fósiles.
pero esto es el cambio porcentual. Es decir, a partir de 2025 aproximadamente lo que estiman es que esa demanda de combustibles fósiles, de aquí entra el petróleo, entra el gas, entra el carbón, empieza a retroceder aproximadamente un 1,5, más o menos 1,8 de retroceso anual respecto a otras fuentes de energía, como veis las energías limpias renovables, que van a estar creciendo por encima del 1,5 según estas estimaciones hasta 2050. Bien, claro, se nos están poniendo nerviosos. Se nos están poniendo nerviosos porque ven los países del Golfo, Irán, Venezuela, por supuesto Rusia. A Estados Unidos le da un poco igual, porque lo mismo que crean un sector lo destruyen, se están empezando a poner nerviosos porque si se reduce, según estos escenarios, la demanda mundial de petróleo, pues no es que se les acabe PIB, es que además lo que se van a reducir, lo que se produce en estos países es una reducción significativa de los ingresos de los estados, pero muy significativa. Entonces, tienen que hacer previsiones. ¿Qué es lo que intentan ahora a corto plazo? Lo que intentan a corto plazo es que el barril de petróleo no caiga demasiado, es decir, que se mantenga en ese rango que os he comentado antes de los 60 a los 80 dólares el barril, tampoco mucho más, para ganar dinero a corto plazo para hacer las reformas. Hay gente que está haciendo las reformas, por ejemplo, Arabia Saudí, que ha seguido el modelo de, está siguiendo, perdón, el modelo de Emiratos, de Dubái y de Abu Dhabi, está tratando de convertir a Arabia Saudí en un país cuyas rentas y cuyos ingresos proceden casi exclusivamente de la venta del petróleo, de una especie de hub, como dicen ahora, en un núcleo logístico y de negocios, pues muy parecido a lo que es Dubái en estos momentos, pero para toda la zona del Golfo Pérsico y de Oriente Medio, que probablemente tengan éxito. Rusia me da la impresión que no se está planteando absolutamente nada de estos, porque ellos siguen con el escenario de seguir vendiendo petróleo, seguir vendiendo gas y seguir vendiendo commodities sin más. Pero el resto sí que se lo están pensando. Sí que se lo están pensando. Pero claro, ¿cuál es el problema que tienen? El problema que tienen es que les ha salido un competidor duro de pelar. Es un competidor que antes no estaba, pero que ahora sí que ha entrado y además ha entrado con bastante fuerza, que es Estados Unidos. Bueno, aquí tenéis las cifras, no, perdón, esta no es la que os quería poner, aquí está. Aquí tenéis las cifras de los pozos activos en Estados Unidos y la evolución en rojo, el principal indicador del indicador de referencia del precio del petróleo en Estados Unidos, que es el West Texas. Bueno, ¿qué importancia tiene esto? La escala de los pozos está a la derecha, ¿eh? Esto tiene la siguiente importancia. Fijaros que hasta prácticamente 2020 lo que vemos es una correlación casi perfecta entre la evolución del precio del petróleo y el número de pozos activos. Tuvimos la primera guerra de precios en 2014 y ahí ves como el precio del petróleo se despeñó, pero se despeñó, es decir, llegó prácticamente a estar a 25 dólares el barril y consecuentemente en la escala de la derecha cayeron más de la mitad, cayeron casi un 60% el número de pozos activos perforando en Estados Unidos. Cuando se recupera 2017-2018 el precio del petróleo, se recuperan levemente, pero ya no estamos en las situaciones de antes. ¿Y qué pasa a partir de 2020? Bueno, pues en 2020 tenemos la segunda guerra de precios, que veis ahí una caída muy abrupta eso fue abril de 2020, que un día anecdóticamente el petróleo llegó a cotizar a menos 37 dólares el barril, se produjo una caída de pozos activos, fijaros, casi llegaron a 200 de los 1.600 que había al principio de la década, pero una vez que se ha producido esa recuperación del precio del petróleo, pues han vuelto a activar los pozos. Vale, esto es Estados Unidos. Estados Unidos tiene un sistema petrolífero un tanto peculiar. Tiene pozos de verdad, los pozos que ha tenido toda la vida, pero que no son suficientes para abastecerse ni siquiera ellos mismos, pero desde principios de la década pasada, desde 2008 a 2009 y como habéis visto hasta ahora, lo que se ha producido es lo que se llama el boom del shale. Y esto es recuperación de pozos agotados o el uso de unas arenas que se llaman bituminosas, que es la traducción creo más aproximada del shale,
o el esquisto, aquí los expertos seguro que me corregiréis enseguida si meto la pata, que mediante técnicas de fracking, que es una técnica que es bastante costosa porque lo que se tiene que hacer es inundar a presión de agua esos yacimientos para que salga un producto o lo que sale después de esa inundación es petróleo, pero como os digo, estas técnicas son caras. Estas técnicas son caras y estas técnicas compensan, depende de las zonas, porque depende de las zonas, pero en las zonas más baratas, que si no recuerdo mal, son las de Anadarko, que están en los Apalaches, cerca del estado de Washington. Ahí el break-even point, es decir, el punto en el cual sale rentable producir petróleo, está en $36 el barril, pero son muy pocos pozos. Y el resto, más o menos, está por encima de los 60, de los $70 el barril. Justo. ¿Qué es lo que quiere Arabia Saudí? Poner el precio ahí para hacer daño a la industria del shale en Estados Unidos. Pero claro, se produce la invasión de Ucrania, se producen las sanciones a Rusia. Durante una temporada Rusia tiene bastantes problemas para estabilizar el flujo de exportaciones al resto del mundo. Ya parece que lo ha hecho, aunque sigue teniendo problemas. Y entonces el precio del petróleo sube y vuelven a activarse los pozos del shale en Estados Unidos. Así que es Estados Unidos el que actúa de contrapeso a las aspiraciones del pobre Mohammed bin Salman, que él lo que quiere es simplemente ganar dinero. No quiere otra cosa. Es que no le dejan ganar dinero al chaval. Bueno, en estas, ¿qué es lo que está pasando? En esto lo que está pasando es que Mohammed se está enfadando mucho porque con Estados Unidos la contaba que lo iba a tener enfrente. Pero Rusia a veces se porta bien, a veces se porta mal, ahora se está portando bien, pero los que no le hacen ni caso son el resto. Y entonces se está enfadando el pobre y con razón, porque dice, es que no me acompañáis. Yo intento reducir la producción porque hay una reducción de la demanda mundial para que el precio no baje mucho y los demás seguís produciendo lo que os da la gana. Bueno, vamos a ver los números de las exportaciones para que veáis el tamaño del agujero que le están haciendo al bueno de Mohammed. Vale, lo veis muy pequeñito porque esto sí que es un recorte de pantalla de Reuters, pero ahí lo que está representado son las exportaciones mensuales de petróleo en barriles de petróleo diarios desde noviembre de 2012. Entonces, la franja verde de abajo es Arabia Saudí, que como veis es el que manda. Por curiosidad, la que tenéis arriba en amarillo es Irán y la segunda que tenéis encima de Arabia Saudí es Irak. Entonces, si veis, las exportaciones de Arabia Saudí sí que han caído. Sí que han caído y van a caer más. El dato de diciembre no lo consideréis porque diciembre está nada más que computado lo que llevamos de mes ahora. No lo tengáis en cuenta. Entonces, Arabia Saudí sí que está tratando de reducir sus exportaciones, pero el resto no le hacen ni caso y están sacando más o menos lo mismo que estaban sacando antes. Si seguimos analizando competidores, pues nos vamos a Estados Unidos. La línea roja que he puesto ahí es el inicio de la guerra de Ucrania. Bueno, pues Estados Unidos, el sector petrolero, más o menos en febrero de 2022 estaba languideciendo con 2 millones, un poquito más de 2 millones de barriles de petróleo diarios y gracias a la guerra de Vladimir, pues resulta que ahora mismo está exportando, ha tenido picos de 5,5 millones de barriles diarios, pero se está más o menos quedando en 4.500. Este aumento de las exportaciones norteamericanas es un poco inestable. Y es un poco inestable porque, como ya os he dicho antes, depende de que tengamos precios altos y que sea rentable la explotación de los pozos del shale. No es que sea flor de un día, pero digamos que lo único que hace es chafar los planes de Mohammed para hacer sus cuentas de tener el precio alto, pero digamos que no es una cosa permanente y consolidada. Son todos movimientos muy de corto plazo. Claro, otro que se puede estar enfadando es Vladimir. Aquí sí que tengo datos de muy corto plazo, lo que ocurre es que Reuters, que es de donde lo he sacado, no me ha dejado ampliar la serie y son exportaciones semanales, son millones de barriles semanales desde la última semana de octubre, el 30 de octubre, hasta la hace 15 días, que es la del 27 de noviembre. Entonces, va a la baja. El 30 de octubre estaba con 25 millones de barriles semanales, se ha comprometido a recortar, sí, bueno, pues ahí sigue recortando y sigue recortando, tanto que se ha quedado levemente por encima de los 15 millones de barriles semanales. Claro, esto, digamos,
Arabia Saudí recorta, Rusia recorta y Estados Unidos a lo que se dedica es a, digamos, llenar esa demanda que deja libre Arabia Saudí y que deja a Rusia con los recortes. ¿Qué hace el resto? El resto está haciendo más o menos lo mismo y no está haciendo caso. Solo para que tengáis una muestra, por ejemplo, os voy a poner los datos del norte de África. La línea de abajo, el azul oscuro, es Libia, la de en medio es Argelia y la de arriba es Egipto. Esto es desde noviembre del 22. Bueno, pues como veis, más o menos en el agregado, algún mes más, algún mes menos, pero siguen exportando aproximadamente 2 millones de barriles de petróleo diarios. Bien, Mohamed está perdiendo cuota de mercado. Y eso es una cosa que no quiere, está perdiendo clientes. Él lo que quiere es tener la cuota de mercado suya, que todo el mundo venda menos, pero cada barril de petróleo se vende más caro. Entonces, como no le están haciendo caso, la herramienta que tiene Mohamed en su mano, que ya la usó en 2014 y en 2020, es decir, inundo el mercado de petróleo, guerra de precios. De esa manera, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que hemos visto antes. Cierran los pozos menos rentables de la industria del shale norteamericana y aquellos productores con problemas, véase Irán, por ejemplo, véase Libia y otro conjunto de países, o incluso la propia Rusia, que tiene problemas para exportar, pues no van a perder dinero con las exportaciones. Van a perder dinero con las exportaciones porque lo que va a hacer Arabia Saudí es quedarse con todos los contratos que se puedan realizar pues en los entornos entre 20 y 30 dólares el barril, porque ellos siguen ganando dinero, pero el resto no. Y esa es la guerra de precios que algunos han alertado. Hombre, que Vladimir haya cogido un avión, se haya ido a Arabia Saudí, además escoltado por 4 cazas rusos porque tampoco se fía, dan muestras de que hay un poquito de nerviosismo. Mohamed es muy impulsivo, eso ya es de todos conocido, porque uno que se le ocurrió criticarle le descuartizaron en la embajada saudita de Turquía, aunque él insiste en que no hizo absolutamente nada, pero es un poquito impulsivo. Entonces, no es de descartar, ni muchísimo menos, pues que para disciplinar el mercado y para echar a los competidores marginales, que son más ineficientes porque tienen yacimientos económicamente menos rentables, veamos, ya lo que puede hacer perfectamente es poner el barril de petróleo a 20 dólares el barril unos meses y ver cómo se despeja el panorama. También es cierto que es una estrategia en el contexto actual un poco arriesgado, porque si tenemos ralentización del comercio mundial, digamos, se expone también a cierta merma de los ingresos porque va a inundar el mercado, va a bajar los precios, pero digamos que no va a aumentar la demanda de petróleo porque la gente tiene que pagar las hipotecas con tipos de interés más altos y no está para coger el coche aunque le pongan el precio del litro de gasolina a mitad de precio. Entonces, tiene que sopesar esas dos opciones y en esas estamos. Así que, como siempre, haremos seguimiento. Esta semana que viene sí que vamos a tener geopolinómicos, podemos hacer una mención por si acaso y nada, como siempre, mi última recomendación, pero esta vez es una recomendación más agresiva, suscribiros al canal porque corréis el peligro de que Mohamed os declare la guerra. Y esto no es una amenaza de las del sátrapa in chief, este sí que es un sátrapa de verdad y no como el que tiene este canal, que cada vez va peor, el de nuestro competidor Oscar Vara, pero en fin, ahí lo dejo. Bueno, pues nos veremos mañana, que tendremos la semana que se nos viene encima con Jorge y yo, y por supuesto nos veremos el jueves en Geopolinómicos. Venga chicos, hasta luego.